Ahora tocan las noticias del misterio y por supuesto será Javier quien nos la cuente. Hola Javier y bienvenido de nuevo al programa. Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más, como siempre. Pues muy bien, Javier. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Pues nada, empezamos a tener... Para mí ya empiezan las fiestas, para mí ya es Navidad, aunque suene loco. No hayamos llegado todavía al mes de diciembre, pero para mí en mi empresa ya es Navidad. Así que a tope de faena y sacando tiempo de donde puede uno y como puede. Bueno, luego ya vendrá un descanso, me imagino. En fin, bueno. Dime, Javier, dime. Bueno, que digo que yo desgraciadamente no soy de las personas que tienen vacaciones en Navidad, así es que el descanso llegará porque los días clave, como todo el mundo, sí que los tendré libres, pero en principio el descanso será bastante corto, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, ya está uno acostumbrado, no hay problema. Bueno, aprovecharás más esos días libres quizás. Desde luego. Bueno, pues nada, Javier, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sí, pues mira, vamos a hablar de la vida después de la extinción, porque parece que se han encontrado algunos restos fósiles que pueden ir contándonos poco a poco lo que pasó, lo que fue pasando después de la extinción de los dinosaurios. También vamos a hablar de el impacto en la salud de los hombres y mujeres astronautas que tiene esos paseos y esas salidas espaciales. También te he traído una noticia que es fotografías y luego te he comentado de espíritus, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a estos... Bueno, estamos acostumbrados a los montajes y a todo ese tipo de cosas que vemos de fantasmas, fotografías con fantasmas y tal, y que parece que es de la época actual, pero obviamente no, es bastante más antiguo, y vamos a hablar de uno de los primeros que empezó a sacar este tipo de fotografías. Y luego te he traído también una recopilación, que sabes que de vez en cuando me gusta traértelas, sobre los lugares en la Tierra con más avistamientos ovni. Y por último, vamos a hablar un poquito del ejército de Estados Unidos, que ha mostrado su apoyo a Tom DeLonge, que es el ex guitarrista de Blink-182 y que al principio parecía que cayó un poco en desgracia cuando se dedicó a todo este tipo de cosas, pero algo habrá hecho bien porque el ejército de Estados Unidos le está dando cierta promoción. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con la primera y sobre esos restos que han encontrado que nos dan cierta información de la vida después de la extinción. Pues sí, mira, parece que cuando el asteroide que extinguió a los dinosaurios se estrelló contra la Tierra, eliminó el 75% de las especies vivas, incluido cualquier mamífero que fuera mucho más grande que una rata. Así que la pregunta que realmente se hacían todos los científicos era cómo la vida se recuperó del impacto de este asteroide que mató a estos dinosaurios hace unos 66 millones de años. Pues bien, los científicos, en concreto dos, que son los que han hecho este estudio, llamados Ian Miller y Tyler Leeson, fueron quienes han decidido mostrar al público en general, digamos, una visión completa de cómo resurgió toda esta vida en la Tierra, ¿no? Después de esta extinción total. Ellos han elegido el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver usando el tesoro que guardan allí de fósiles y plantas de animales de la época prehistórica para mostrar esa cronología detallada en las capas de rocas y así poder contar esta historia de nuestra evolución, básicamente, que es lo que viene siendo. Según ellos, las plantas y los animales regresaron mucho más rápido de lo que pensábamos y las plantas estimularon a los mamíferos a diversificarse. La mitad de las especies de plantas se extinguieron con el impacto, según este estudio, y con la desaparición de los grandes dinosaurios, los mamíferos se expandieron y el nuevo estudio que están realizando ahora rastrea ese proceso con un detalle muy, muy, muy exquisito. Digamos que este estudio lo que está haciendo es profundizar mucho, ¿no? La mayoría de los sitios fósiles después del impacto sí que es verdad que tiene algunas lagunas. Por lo tanto, digamos que este sitio donde están haciendo las excavaciones, donde han cogido todos estos fósiles, conserva un registro completo de esta vida antigua y del medio ambiente de la época. Miller, que es paleobotánico, han recolectado alrededor de unos 37.000 granos de polen y esporas, lo que ha revelado un claro marcador del impacto de los asteroides. Es decir, un aumento en el crecimiento de los helechos que prosperaban en estos entornos tan hostiles, por decirlo de alguna manera. También es verdad que todos estos fósiles, este yacimiento, ¿no?, incluye como 2 capas de cenizas de volcanes cercanos. La ceniza volcánica incluye ciertos minerales radioactivos
cuya descomposición se puede usar como una especie de reloj geocronológico, ¿no? Proporcionando marcadores de tiempo. Así que los cambios conocidos en los polos magnéticos de la Tierra, que algunos minerales tienen registrados en estas capas, agregan ciertos detalles a esta cronología, ¿no? El registro que tienen, por ejemplo, hasta hoy en día confirma que esta devastación causada por el impacto. Las especies de mamíferos del tamaño de un mapache habrían invadido el sitio antes de la catástrofe, pero durante 1000 años después, solo unas pocas criaturas peludas de no más de 600 gramos deambulaban por un mundo totalmente cubierto por helechos, donde estas plantas con flores y digamos que donde las plantas con flores y las semillas y frutas eran muy escasas. Luego, 100.000 años después, el doble de especies de mamíferos ya deambulaban sobre la capa de la Tierra y volvieron a tener ese tamaño como de un mapache, ¿no? Estas criaturas se alimentaban en los bosques de palmeras, que fueron los que reemplazaron a los helechos que teníamos al principio. Durante los siguientes 200.000 años, que es lo que ellos han llamado el periodo de la palma, dio el paso al periodo de pastel de nueces, que era cuando surgieron las plantas parecidas a las nueces. Gracias a esto, nuevos mamíferos evolucionaron para aprovechar estas semillas tan nutritivas. La diversidad de los mamíferos se triplicó y la mayor de las nuevas especies alcanzó los 25 kilos, digamos que del tamaño más o menos de un castor. A partir de aquí, por ejemplo, llegaron las legumbres. Después de unos 700.000 años aparecieron este alimento, ¿no? Sus vainas de guisantes fósiles, que han sido encontradas, son las más antiguas de América del Norte, descubiertas hasta ahora mismo hoy en día, ¿no? Las especies de guisantes y frijoles del periodo de la barra de proteínas, que es como empezaron a llamarlo, proporcionaron comidas ricas en proteínas que aumentaron aún más el tamaño y la diversidad de estos mamíferos. Los mamíferos a partir de este periodo superaron los 50 kilos y sufrieron un aumento de 100 veces sobre los que sobrevivieron al asteroide. También en esta época los bosques se recuperaron. El equipo de investigación también ha clasificado alrededor de unas 6.000 hojas, contando cuántas especies hay en cada intervalo de tiempo. Tenían las hojas las dividían en cierto tipo de hojas con bordes lisos y bordes dentados. Y esto lo que hacía es que las especies de bordes lisos son más comunes en los climas cálidos. Esto ayudó a estudiar el clima de la época. Y hay un biólogo evolutivo de la Universidad de Helsinki, que es Jukka Järvel, que dice que el análisis del equipo de los ecosistemas antiguos muestra cómo se desarrolla esta recuperación. Según dice él, citando textualmente, estamos comenzando a tener el tiempo y la resolución espacial para reconstruir el medio ambiente y lo que sucedió de manera que pueda vincularse con los procesos ecológicos. Así que poco a poco estos científicos siguen excavando y seguimos teniendo esos pasos que seguimos desde ser mamíferos hasta los seres que somos hoy en día después de esta extinción de los dinosaurios. Así que es otra noticia que nos va a tener ahí atentos a ver qué más consiguen recabar. La segunda noticia de la que nos va a hablar Javier habla del impacto espacial que sufren la salud de hombres y mujeres que han salido al espacio. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, la reciente caminata espacial de las astronautas Christina Koch y Jessica Meir el 18 de octubre ha vuelto a reabrir ese debate sobre la participación de las mujeres en las misiones del espacio. Así que ciertos científicos han comprobado que ellas sufren de forma distinta los cambios en su cuerpo durante y después del viaje. Según aseguró la ginecóloga espacial Barsha Jain a la BBC, la adaptación general al entorno espacial es aproximadamente la misma para hombres y mujeres, pero aún habría algunas diferencias. Ella se ha dedicado a estudiar durante unos 10 años la salud de las mujeres en el espacio de la mano de la NASA y asegura que hay diferencias sutiles y no saben si realmente estarían asociadas a las hormonas o a cambios fisiológicos. Hasta ahora sí que es verdad que se han observado que las probabilidades cambian entre ambos, ¿no? Digamos que lo principal, estos impactos, ¿no? Estas diferencias sutiles en las mujeres sería que se sienten más enfermas mientras que están en el espacio, al contrario que los hombres, porque los hombres tienden a enfermar cuando regresan a la Tierra. Y también es que cuando las mujeres regresan, manifiestan problemas con su presión arterial y empiezan a sentirse débiles. En cambio, los hombres no sufren esto, sino que presentan problemas con su visión y con su audición. Sin embargo, sí que es verdad que ambos sexos sufren un proceso de envejecimiento acelerado.
Es un hecho que los astronautas pierden masa ósea cuando van al espacio y partes de esa masa ósea nunca se recuperan a pesar de las excelentes medidas y programas que tienen cuando ya regresan. Enviar una mujer al espacio, hoy en día, aunque suene mal decirlo, hay que decir que es casi una hazaña, porque realmente las cifras lo revelan así. De 564 personas han viajado apenas 65 mujeres. La NASA envió a su primer astronauta, que hay que recordar que fue Sally Ride, en 1983, unos 20 años después de que la cosmonauta soviética Valentina Tereskova entrara en órbita en 1963. Esta científica que lleva este estudio contó que una de las dudas de los encargados de la Agencia Espacial Estadounidense era el comportamiento del periodo femenino en gravedad cero. Finalmente, esto lo solucionaban tomándose la píldora anticonceptiva. La mayoría de las mujeres que van al espacio la toman para detener su menstruación. Sin embargo, hay ciertos aspectos técnicos que deberían resolverse. Entre ellos, por ejemplo, sería adaptar el sistema de los baños de la Estación Espacial Internacional para lidiar con la sangre. Y imagino que esto lo sabrán algunos de estos oyentes, pero habrá otros que no. Y hay que decir que, por ejemplo, que en el espacio la orina pues no se desperdicia, ¿no? Se recicla y se recupera, se convierte, por digamos de alguna manera, en agua potable. Pues bien, resulta que la estación espacial, digamos que no podría diferenciar entre el material sólido del líquido. Y digo esto porque las mujeres con el periodo, la sangre del periodo se consideraría un material sólido y las estaciones espaciales ahora mismo no tendrían la capacidad de poder reciclarla. Y esto, aunque parezca una tontería y una nimiedad, es algo que tiene a los científicos preocupados en cómo podrían hacer para que esa sangre se la revalorizaran, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y pudiera convertirse otra vez en agua potable, ¿no? Por otra parte, esta ginecóloga espacial aclaró que realmente no existe ningún efecto demostrable sobre la fertilidad de los viajeros en el espacio. Aunque sí que es verdad que digamos que los astronautas han tenido hijos después de sus misiones. Sin embargo, la NASA apuesta, por ejemplo, por la congelación de óvulos en el caso de las mujeres y por la congelación de esperma, aunque no existe ningún protocolo oficial al respecto. Hasta ahora hay varios estudios que han determinado que la cantidad del esperma y el recuento de espermatozoides disminuye después de un vuelo espacial, pero que luego parece ser que los espermatozoides se van regenerando en la Tierra, por lo que, de momento, no se conocen daños a largo plazo. Aunque sí que es verdad que se ha reconocido que los astronautas están en riesgo de radiación en el espacio y realmente eso no se tiene ni idea de cómo puede afectar a la fertilidad de las mujeres. Así que ahora que vivimos en el siglo que vivimos, a ver si empiezan a ir más mujeres al espacio y empezamos a aclarar todo este tipo de dudas con los fluidos y con la fertilidad de hombres y de mujeres en el espacio, que seguro que nos vendrá bien en un futuro. La siguiente noticia, que sería la tercera, nos vas a hablar de unas fotografías de espíritus, me dijiste al principio, Javier. Cuéntanos. Pues sí, mira, correcto. Como he comentado al principio, dándote esos pequeños datos que te doy al principio de las noticias, hoy en día, con toda la tecnología que tenemos y todo, estamos muy acostumbrados a ver esas fotos con algún fantasma, ¿no? Entre comillas, algún espíritu por detrás, algo que se le parece, sean pareidolias o no lo sean, incluso esos vídeos de montajes, ¿no? O no montajes, de que parece que algo se pasa por algún sitio, pero sí que es verdad que aunque hoy en día causan revuelo, porque lo causan, pero ya lo causaron en su momento, sobre todo en la época en la que te voy a hablar, también mucho miedo, ¿no? Entre la gente que las observaba. Las fotografías de espíritus, ¿no? Tuvo como principal finalidad captar imágenes de fantasmas y otras entidades espirituales. Este estilo de fotos, por llamarlo de alguna manera, estuvo de moda ya entre familias pudientes a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Realmente se cree que apareció alrededor de 1860, que claro, era cuando Estados Unidos intentaba recuperarse de la guerra civil y todos sabemos que allí ya hubo más de 620.000 muertos. Entonces las personas que en aquel momento guardaban un luto profundo por la pérdida de estos seres queridos siempre se sentían atraídas al intentar tener algún tipo de conexión, aunque fuera fugaz, ¿no?, con esos familiares que se habían ido. Y al parecer en este tipo de fotografías podían encontrarse con esa persona que ya no estaba entre ellos.
Digamos que el precursor de este estilo, podríamos llamarlo, me he centrado en William Mumler, que fue a quien se le catalogó como el primer fotógrafo de espíritus. Según algunos historiadores, su primera fotografía en la que aparecía un fantasma fue de forma accidental. Él mismo se hizo un autorretrato y cuando lo reveló, el espíritu de su primo muerto estaba en esa imagen. Pues bien, a partir de ese momento dejó su trabajo para dedicarse de lleno a sacar este tipo de retratos a personas y sus espíritus. Tiene fotografías muy famosas, nuestros oyentes las pueden buscar por internet, porque por ejemplo una de las más famosas es la de Mary Todd Lincoln, con el fantasma de su ex esposo, que era el expresidente Abraham Lincoln, y el maestro Herod, que era un reconocido medium de la época y que en esa fotografía aparecía con una imagen detrás de él que salían como sus 3 guías supuestas, digámoslo siempre, guías espirituales. Así que el negocio de Mumler y de otros fotógrafos que siguieron su camino atrajo a muchísimas personas, incluso, como no, a los escépticos. Obviamente también fueron señalados de impostores, ya que se sabía que manipular ciertas imágenes era parte conocida del arte fotográfico ya de la época, ¿no? Digamos que ese tipo de exposiciones dobles y negativos superpuestos podrían crear estos efectos de fotografía espiritual. Algunos de los críticos afirmaban que Mumler se aprovechaba del dolor de las personas que habían perdido a esos seres queridos para hacerles creer que su fantasma o espíritu estaba presente con ellos en el momento de ser retratado. Incluso se le llegó a acusar de entrar a las casas de las personas y robar fotos de los familiares fallecidos para luego hacer el supuesto montaje. Así que no nos debería de extrañar tanto que hoy en día, con la tecnología que tenemos, los montajes estén mucho mejor hechos y muchas veces cueste mucho localizarlos, cuando hay algunas veces que ni siquiera se pueden detectar, pero siguen estando ahí. La próxima noticia y la cuarta sería, nos vas a hablar de los lugares con más avistamientos ovnis. Me imagino, Javier, que vas a ser bastante breve porque si no, no te da el programa para contarnos todos los lugares con más avistamientos ovni. Efectivamente, he hecho agrupaciones, por decirlo de alguna manera, para darle un repaso rápido, ¿no?, a estos avistamientos ovni. Porque aunque parezca una tontería, es una estadística que estoy convencido de que lleva muchos ufólogos, pero que realmente no hay muchos sitios en los que se pueda hacer oficial, ¿no?, este avistamiento de objetos voladores no identificados. Pero sí que es verdad que, como todos saben, se remonta a hace muchas décadas, pero sí que es verdad que es ahora, con el avance de las tecnologías y de la información, cuando se están registrando cada vez más incidentes. Los casos más famosos de la bibliografía OVNI, como todos sabemos, se encuentran en Estados Unidos. Sin embargo, hay muchas regiones en las que se han reportado la presencia de estos objetos voladores no identificados. En América Latina, por ejemplo, destacaría Chile, y lo destaco por encima de las demás porque ahora mismo destaca hasta tal punto donde hay hasta turismo ufológico promocionando una zona de avistamientos, ¿no? Obviamente, el primero que voy a citar es Estados Unidos. Sí que es verdad que los registros, tal cual hablamos, registros sobre avistamientos de estos ovnis, se remontan a 1897, que fue cuando el 19 de abril ocurrió el incidente de Aurora en Texas, donde un ovni se estrelló contra un molino. Pero sí, como todos bien sabemos, fue durante las décadas de los 40, 50, incluso 60, cuando aumentaron los casos, y entre uno de ellos, obviamente uno de los más conocidos, Roswell. Para el que no lo conozca, lo voy a resumir en muy pocas líneas, ¿no? Pues en Nuevo México, un objeto volador se estrelló contra un campo en 1947. Supuestamente, este platillo volador fue incautado por el gobierno de Estados Unidos, así como los tripulantes que había dentro, pero entonces la declaración oficial desestimó esta teoría y dijo que se trataba de un globo meteorológico. Este es el caso en concreto. También hay algunas cosas que ayudaron, como por ejemplo la desclasificación del proyecto Libro Azul, que avivó ese debate, ¿no?, sobre la visita de los extraterrestres, que tiene alrededor de 130.000 páginas. La Fuerza Aérea registró 12.618 avistamientos informados, mientras que 701 permanecían no identificados en este Libro Azul, ¿no?, que era el programa del gobierno que Estados Unidos ejecutó entre 1948 y 1969 para investigar estos informes de ovnis. Luego me voy a pasar a Europa y voy a decir que en España y en el Reino Unido, al cabo del año, hay miles de visitantes que acuden solamente porque hay ciertas zonas de avistamiento ovni. Por ejemplo, solo en la ciudad de Bonnie Bridge, en Escocia, se han reportado durante un año más de 300 incidentes,
mientras que en España, ¿no?, se han reconocido varios casos como el de Valencia, en Tenerife o incluso el de Galicia. Pero el primero que fue investigado por las autoridades en este país ocurrió en 1962 en la región de Murcia. En 1980 el Reino Unido también vivió su propio Roswell, que fue el llamado incidente Rendlesham Forest. Los pobladores de esta comunidad de Suffolk, en Inglaterra, aseguraron haber visto luces y el aterrizaje de una nave metálica con forma de cono. Sin embargo, las autoridades afirmaron que se trató de un avión que se había estrellado. Y por último, la última agrupación que he hecho es en Latinoamérica. Perú, Chile, México, por ejemplo, serían los países con mayores casos conocidos en esta región. El 16 de mayo de 2016, por ejemplo, los habitantes del poblado de San Gabriel de Varadero, Loreto, en Perú, informaron sobre objetos con forma triangular que aterrizaron y dejaron huellas en el terreno y emitían ensordecedores sonidos. Mientras que en Chile, por ejemplo, las cifras oficiales hablan de 201 casos de avistamientos de ovnis entre 2018 y 2019, las estadísticas que son emitidas por el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos son un poco diferentes, ¿no? Digamos que no acaban de ponerse de acuerdo las cuentas oficiales, por decirlo de alguna manera, con otras, ¿no? Uno de los casos que se investigó muy a fondo ocurrió el 3 de septiembre de 2012, que fue en el patio de una academia de la Guerra Aérea. Se avistaron hasta 5 luces en formación que los 3 testigos que había pensaron en un principio que eran helicópteros. Pues bien, lo grabaron incluso con sus teléfonos móviles este incidente, donde se veían las luces que hacían primero la figura de un triángulo, luego la hacían de un círculo y luego finalmente ascendían y se apagaban. Esto es solo un pequeño resumen de todo lo que hay, porque como bien has dicho, podríamos tirarnos aquí horas citando, pero estos son los países agrupados de alguna manera, ¿no?, que más avistamientos ovni han tenido a lo largo de la historia. En la quinta y última noticia, Javier nos va a hablar del ejército de Estados Unidos, que está mostrando su apoyo a Tom DeLonge, que es el ex guitarrista de Blink-182. Es muy conocido porque este hombre es ufólogo también, aparte de músico. ¿Qué tipo de apoyo le está dando este ejército a este señor? Pues sí, mira, al principio parecía que este Tom DeLonge había perdido un tornillo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, porque se había dejado la música y se había dedicado, ¿no?, a la búsqueda de extraterrestres, y que realmente al principio, como digo, se pensaba que tan solo era un estafador, pero ahora mismo resulta que incluso el gobierno y el ejército norteamericano lo está apoyando. Después de abandonar su carrera musical para convertirse en este investigador ovni a turno completo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, fundó una estructura llamada To The Stars Academy. Las siglas son TTSA, que era un sitio donde colaboraba con ex empleados de agencias de Estados Unidos para descubrir y revelar los misterios del universo y de la vida extraterrestre. En una ocasión, Tom anunció que haría una gran revelación al mundo sobre extraterrestres, pero lo que hizo fue mostrar solamente los planos de una nave espacial que quería construir, y para ello lo que hizo fue pedir ayuda económica. Así que ese fue el momento en el que muchas personas quedaron decepcionadas y lo tacharon de fraude. Pero a posteriori, después de este fiasco, esa institución, To The Stars, divulgó varios vídeos sobre objetos voladores no identificados que parecían muy convincentes, tanto que hasta la Armada de Estados Unidos aceptó que estos vídeos eran reales porque no sabían qué clase de aeronaves aparecían en ellos. La credibilidad de DeLonge se recuperó y ahora ha obtenido un acuerdo oficial con el gobierno de Estados Unidos. Le van a dar cierta financiación en su estructura para colaborar con el Centro de Sistemas de Vehículos Terrestres, Comando de Progreso de Capacidades de Combate del Ejército. Esto lo que hace es que va a durar, me parece que el acuerdo es durante 5 años, y va a tener una valencia de unos $750.000. El objetivo principal de su corporación, de To The Stars, es compartir sus descubrimientos con el ejército para crear cierta tecnología y ciertas aplicaciones para sus vehículos. Así que la pregunta que nos tendríamos que hacer sería ¿qué descubrió, ¿no?, esta agrupación de Tom para que el ejército le haya financiado y haya intentado colaborar con él? Pues al parecer este centro de investigación ha obtenido ciertas piezas exóticas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, de unos materiales muy raros y que supuestamente pertenecerían a un ovni, o sea que tendrían origen extraterrestre. La agrupación To The Stars tendría en posesión unos trozos metálicos de una aleación extraña que estaría compuesta
por bismuto, magnesio y zinc en capas de micras, un cuarto de aluminio y parecería un poco de metal sable y plateado. Todo esto, no sabemos cómo, le costó alrededor de $35.000 a la estructura de The Launch, y lo que pasa es que fueron estos objetos raros los que han llamado la atención del ejército de Estados Unidos y que por ello han formado esta colaboración con Tom DeLonge, y de momento no sabemos nada más, pero también vamos a estar atentos porque es un poco extraño que el ejército de Estados Unidos se alíe o se haga amistad, ¿no? O firme colaboraciones con cierto tipo de ufólogos, por llamarlo de alguna manera. De todos modos, creo haber leído por ahí que Tom DeLonge ha hecho también una especie de documental, ya no sé si es con National Geographic o con History Channel, pero es una cadena de estas así internacional, que ha hecho un documental con este tema de la ufología. Ahora, no lo sé si esto también habrá sido pagado por el ejército de Estados Unidos o no. Y ese documental, no sé si verá la luz a finales de este año o primeros del que viene. No tardará mucho, porque ya he visto algunas pinceladas y ya está doblado, bueno, está traducido al español. Así que estaremos pendientes también para verlo y no nos lo perderemos. Javier, como siempre, fabulosas las noticias que nos has traído. Has traído bastantes del espacio. También te digo que gusta mucho a la audiencia. De hecho, te felicitan en el cajón de iVoox, también muchas veces a ti. Y pues ya estoy esperando a ver para la semana siguiente, a ver qué noticias nos trae, Javier. Claro que sí, Víctor. Hoy ha venido todo muy espacial, pero realmente es lo más actual. Sabes que siempre intento traerme las cosas más actuales que encuentro, y entonces cuando nos da por subirnos en una nave e irnos al espacio, pues todo bien relacionado con el espacio. Claro que sí, estaré aquí encantado de estar la próxima semana. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias y que tengas una muy buena semana. Un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo, amigo, hasta luego.